Santo. Amén. Amén. Luz Eugenia, buenas noches. Vamos a empezar en este momentico el encuentro ya. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas. Se me escapó, se me olvidó el final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Se me fugó al final de la oración. Bueno, estamos hoy en el final de este curso. Quise tomar la decisión hace 8 días que había dicho, creo que terminamos, pero quise más bien que esta partecita quedara bien vista, porque es la conclusión de todo el Evangelio. Habíamos visto ya la semana pasada la forma como muere Jesús y es relatada por el Evangelio de Marcos. Cuando crucifican a Jesús, la gente empieza a burlarse de él, a ofenderlo, a decirle que si es el Mesías, que se salve a sí mismo. Hay una serie como de desprecios, desnudo, humillado, solo, abandonado. Y él expresa su abandono. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única palabra de Jesús en la cruz que tenemos en el Evangelio de Marcos. Yo los invité a ustedes a que vieran la segunda charla de este curso. No sé si alcanzarían a verla. Ahí, en esa charla, vemos la forma como Mateo presenta la muerte, también con esta única palabra de abandono. Lucas hace una presentación que muestra más la misericordia de Dios. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Al compañero de martirio le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a Dios al final, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, el rostro de Jesús que vemos en la pasión de Lucas es otro ángulo muy distinto al que vemos en Marcos y en Mateo. En Marcos y en Mateo vemos ese abandono total. Sentir la ausencia de Dios, como tanta gente en nuestra vida, en nuestra historia, y probablemente gente que conocemos y quizás en algún momento nosotros mismos. Experimentar esa ausencia de Dios, esa soledad profunda, existencial. Esa es la única palabra que encontramos de Jesús en la cruz, en el Evangelio de Marcos. En Juan vamos a encontrar también como el Señor que está dominando la situación, ¿cierto? Él que estará diciendo, tengo sed, para que se cumplan las escrituras. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Todo está consumado. Esas son las palabras de Jesús en la cruz en el Evangelio de Juan. Es decir, como el que tiene control sobre la situación, que cuando dice tengo sed, no es porque tenga la boca reseca, sino porque está cumpliendo lo que predecía un salmo. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Pero no nos vamos a meter ahora en la comparación con esos otros evangelios. Simplemente hemos seguido la huella del rostro que nos presenta el Evangelio de Marcos.
Y en la cruz lo vemos absolutamente abandonados, los discípulos se fueron, los presentes se están burlando de él. Hay también una situación de tormenta, está desnudo, lo están insultando, se siente radicalmente abandonado de Dios. Entonces dice, Eloí, Eloí, lema sabactani. Cuando dice eso, la gente pensó que estaba llamando a Elías. Se había anunciado que antes del Mesías vendría Elías. Como que Jesús está necesitando a Elías, es lo que estaba pensando la gente. Pero el nombre de Elías es lo mismo, mi Dios, es Yahvé. Alguien fue corriendo y le dio una esponja con vinagre, sujetándolo a una caña, ¿cierto? Y le ofrecieron de beber diciendo, deja ver si Elías viene a descolgarte. Aquí él bebió. La primera bebida que le habían ofrecido, que era para calmar los dolores, recordamos, lo habíamos dicho, esa no la quiso beber. Pero termina así, Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. De eso hablamos, pero es bueno volver a recordar. El grito es lo que da origen a la historia de salvación. El pueblo hebreo en Egipto, después de 400 años de esclavitud, gritó a Dios con un grito que salía desde el fondo de la esclavitud. Y ese grito subió hasta Dios, atravesó las nubes, Dios oyó y reconoció y se comprometió a liberarlos. Jesús también grita y recordábamos la vez pasada lo que significa el grito, aquello que nunca se le podrá quitar a un pobre, el derecho de gritar. Al pobre lo pueden ultrajar, le pueden quitar todo lo que sea, pero nunca le podrán quitar el derecho de gritar. Eso le pertenece como algo propio. Muere él y aquí ya centrémonos, lo habíamos comenzado, pero centrémonos de nuevo. Aparecerán absolutamente protagonistas muy distintos a los que ha presentado el Evangelio desde que comenzó hasta ahora. Los protagonistas hasta ahora junto a Jesús eran los apóstoles, los 12 apóstoles. Fuera de eso también eran los fariseos, eran los maestros de la ley, eh, algunas personas que lo buscaron a pedirle que curara a algún hijo o alguna hija, etcétera. Pero los apóstoles, que eran los más cercanos, los que estaban con él, los que lo escucharon, los que lo venían siguiendo por el camino, pero al borde del camino buscando otro tipo de intereses. Ellos abandonaron, se fueron. ¿A quiénes vamos a ver desde el momento en que Jesús muere en la cruz? Lo primero, el santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Es decir, se acabó la función del antiguo templo de Israel. Al Señor lo tenían preso en el santuario, la gente tenía que pasar una cantidad de muros, ¿cierto? Y únicamente el sumo sacerdote llegaba hasta el lugar donde tenían al Señor, el Santo de los Santos. Entonces lo tenían demasiado lejos del pueblo y al pueblo lo tenían demasiado lejos de él, sin acceso a Dios, siempre mediado por los sacerdotes. Pero al morir Jesús en la cruz, se rompe el velo. Y quiere decir que Dios de alguna manera como que sale de la prisión en que lo tienen y va a encontrarse con Jesús, perdón, con el pueblo en Jesús muerto. En Jesús muerto empieza a aparecer la nueva presencia de Dios. Y yo quiero que nos quede muy claro lo que sigue a continuación. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esta manera, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Es bueno observar que la afirmación del centurión no es ante el resucitado, sino frente a uno que acaba de morir, impotente, solo, con la experiencia de abandono, ultrajado, humillado.
Ahí, ante ese hombre así maltrecho, es que el centurión dirá, realmente, este era hijo de Dios. A nosotros se nos ha inculcado mucho la fe de Pedro, pero no nos olvidemos que la fe de Pedro estaba acompañada de un deseo de gobernar con Jesús. Le dijo, tú eres el Mesías. Y cuando el Señor le indica que el camino será el sufrimiento, que van a Jerusalén y allá va a morir, Pedro inmediatamente reacciona, regaña a Jesús y Jesús tendrá que decirle, apártate de mí, Satanás, vuélvete atrás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces la fe de Pedro estaba también acompañada de una intención distinta a la de Jesús. Él quería un Mesías poderoso, gobernante, y Jesús estaba ofreciéndose como el siervo sufriente de Yahvé. Entonces, una fe que hay que depurar, una fe mezclada del ansia de poder. En cambio, la fe del centurión es ante un hombre que humanamente no tiene nada que ofrecer. Mire lo que estoy diciendo, humanamente no tiene nada que ofrecer. Un hombre disminuido hasta el cero, anonadado, como dirá después San Pablo en esa carta a los filipenses. El Señor se vació de sí mismo y tomó la condición humana y se hizo siervo de todos hasta la muerte, incluso una muerte de cruz. Ese es el anonadamiento total. Y en ese anonadamiento, el centurión, el encargado de darle muerte, el que estaba cumpliendo la orden de Pilato, será quien diga realmente este hombre era hijo de Dios. Es una fe, me parece a mí, mucho más digna de ser contemplada y de alguna manera asumida. Esa será la fe de los gentiles cuando se acerquen a esta historia de salvación a partir de la cruz. Sigamos la lectura. Después de encontrarnos con el centurión, dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Miremos el momento en que el Evangelio nos muestra la presencia de las mujeres cuando Jesús ha muerto. Antes las había silenciado, como que no se veían. Aquí vemos que vienen caminando con Jesús desde Galilea y vienen sirviéndole con sus bienes, pero antes no se habían mencionado. El papel de la mujer ha sido muy silenciado, muy escondido a lo largo de la historia de Israel y también a lo largo de la historia de la iglesia. Y ahora que se quiere visibilizar a la mujer, que se le quiere reconocer el papel que tiene en el pueblo de Dios, hay mucha gente que se está oponiendo. Y lo mismo pasa con la sociedad civil. La sociedad civil también ha despreciado y sigue despreciando mucho a la mujer y pone muchas barreras cuando se ve que las mujeres empiezan a tener papeles protagonistas. Y más si las mujeres son de extracción humilde o son de etnias diferentes a las mayoritarias. Eso es para que miremos un poco que el rostro de la mujer aparece con claridad cuando Jesús ha muerto en el Evangelio de Marcos. Sigamos viendo lo que nos dice. Quiero hacer un paréntesis. Una de las mujeres es la madre de Santiago el menor y de José, y también se llama María. Y por ahí hay un texto cuando se nos habla de los hermanos de Jesús, dice, este no es el hijo de María, no son sus hermanos Santiago, José, y menciona a otros dos. Aquí nos damos cuenta que esos Santiago y José
son parientes, pero no son hijos de María de Nazaret. Estos son de otra María, que aquí precisamente se presenta como la mamá de Santiago y de José. Entonces, esto es un texto que ayuda a clarificar sobre aquellos que dicen que eran hermanos de María y toda esta eh, discusión tonta, innecesaria que hay sobre la familia del Señor. Aquí simplemente hago el paréntesis de que están esos mismos miembros como hijos de otra María. Y lo importante es reconocer que hay muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y cuando dice muchas otras, quiere decir que la presencia de la mujer en el acompañamiento a Jesús, en ese trabajo del reino, en el seguimiento, era una presencia significativa, aunque estuviera prácticamente oculta a los ojos de los varones. Parecía que fuera una presencia de segundo nivel. Pero aquí, al morir Jesús, nos damos cuenta que no era de segundo nivel. Por el contrario, la presencia más estable, la que no se dejó en este momento vencer por el temor. Los discípulos por temor huyeron. Ellas pudieron haber tenido temor, pero se quedaron. Ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, otro personaje nuevo del que no nos ha hablado nada del Evangelio. No conocemos a a José de Arimatea. Apenas en ese momento nos lo van a presentar. José de Arimatea era un miembro respetable del consejo que esperaba también el reino de Dios. O sea, pertenecía al Sanedrín, ese grupo que fue el que condenó a Jesús, el que en el templo, cuando Jesús estaba expulsando a los mercaderes, vinieron a confrontarlo. ¿Con qué autoridad haces esto? Y vinieron a tentarlo, que si había uno que pagar impuesto al César, y con una cantidad de preguntas y de cuestiones y de pullas. Pues este hombre creía en Jesús. Y si había hecho discípulo de Jesús, nos va a decir el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos dirá que él se había hecho discípulo, lo mismo que Nicodemo, discípulos clandestinos de Jesús, ambos de alto nivel académico, por decir ahora, ¿cierto? Eran teólogos, eran maestros de la ley, con poder en el Sanedrín, pero les convencía la sabiduría de Jesús y Jesús los había aceptado a ambos como discípulos clandestinos. Es que Jesús con cada quien según su condición acepta. Y Jesús aceptó gente que manejaba armas, ya los vimos, que incluso cuando cogieron a Jesús prisionero, uno de los discípulos sacó un arma y le cortó una oreja al otro. Y Jesús le había permitido que estuviera con armas. También tenía este tipo de discípulos. Tenía publicanos, que eran cobradores de impuestos al servicio del Imperio Romano, considerados traidores, ¿cierto? Y había trabajadores como los pescadores y otros. Entonces era un grupo muy, muy heterogéneo, pero también estaba Nicodemo, pero estaba silenciado, incógnito, absolutamente. Pero aparece aquí y es muy importante lo que nos relata el Evangelio sobre lo que hace José de Arimatea. Dice así, tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Mire que lo expresa el Evangelio, que tuvo la valentía. ¿Qué es lo que está arriesgando José de Arimatea al pedir el cuerpo de Jesús? Porque si tiene valentía es porque hay motivos para que tenga temor. Y la valentía no significa no sentir temor, sino superarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que arriesgar José de Arimatea? Todos sus compañeros del Sanedrín están condenando a Jesús y hasta se están burlando de él. Y él, al pedir el cadáver de Jesús, ¿cierto? Está haciendo un signo de ruptura fundamental con sus compañeros del Sanedrín.
porque todos van a empezar a decir, se untó del cadáver de Jesús un condenado en cruz, y el condenado en cruz se vuelve maldito. Maldito aquel que cuelgue de un madero. Y entonces José de Arimatea se pone al servicio de un hombre que es maldecido por la ley, ¿cierto? Se ponen prácticamente en el partido opuesto a todos sus compañeros. Él perderá cualquier tipo de privilegios que haya podido tener antes en el Sanedrín. A él no lo van a volver a aceptar de la misma manera. Entonces es importante ver todo lo que está poniendo en juego este hombre al pedir el cuerpo de Jesús. El mismo Pilato se sorprendió, ¿cierto? Se extrañó mucho de que ya hubiera muerto Jesús. Es importante comprender esta extrañeza de Pilato. Se extrañó mucho de que él ya hubiera muerto. Recordemos que murieron 3, también otros 2 condenados con él. Y el Evangelio de Juan nos va a decir que vinieron a quebrarle las piernas a los 3, ¿cierto? Para que murieran, porque al cortarle las piernas no tienen cómo soportarse en el descansapiés, ¿cierto? Y cuando llegaron donde Jesús, ya lo encontraron muerto, entonces no le quebraron los huesos. Recordaron la escritura, no le quebrarán ni un solo de los huesos. Entonces, pongámonos en la actitud de Pilato. ¿Por qué se sorprendió de que hubiera muerto? ¿Por qué sería que murió Jesús primero que los otros 2? Ya lo habíamos dicho, es que probablemente los mismos soldados lo aporrearon muy duro cuando Pilato había dado la orden de que lo latigaran y lo crucificaran. Pero ellos le pusieron corona de espinas, se ve que lo ofendieron, lo humillaron y lo maltrataron, hasta el punto que ya se les podía morir en el camino y buscaron la ayuda de Simón, el Cirineo, ¿cierto? Y buscaron a Simón el Cirineo para que no se les muriera. Todo eso tiene que ver también con la extrañeza de Pilato, que él, que probablemente era un hombre fuerte, era un caminante, era un hombre que peregrinaba de un lugar a otro, ¿cierto? Que ya se hubiera muerto. Se extrañó Pilato y llamó al centurión y le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, entonces le concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Miremos los detalles que hace este hombre con Jesús. Volvamos, ¿cierto? Primero pide la autorización para sepultarlo. Se la concede Pilato, entonces compra la sábana, lo descuelga de la cruz, lo envuelve en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca, hizo rodar la piedra sobre la entrada del sepulcro. Ese mismo lujo de detalles en circunstancias muy distintas es la que hizo el buen samaritano con aquel hombre que encontraron aporreado en el camino. Son acciones distintas porque el uno es frente a un herido y el otro frente a un cadáver, pero es el mismo lujo de detalles, ¿cierto? De que hizo una atención seria, dedicada, detallista, ¿cierto? Hasta ver que el objetivo se cumpliera. Y el objetivo es que quedara bien sepultado. Aquel que había sido condenado en una cruz y que por lo tanto moría como maldito ante la misma ley. Hasta ahí llegó la entrega de Jesús, hasta terminar maldito, ¿cierto? Por la letra de la ley. Por supuesto, no por el espíritu de la ley, pero por la letra de la ley, maldito el que cuelgue de un madero. Esa idea la va a desarrollar después a su manera San Pablo. Pero quiero que tengamos presente este. Mire qué
condiciones tan distintas desde que muere Jesús. Las personas distintas del centurión, las mujeres, José de Arimatea, ¿cierto? Y luego María Magdalena y María la de José, o sea, la otra María, la mamá de José y de Santiago, se fijaban dónde era puesto. Entonces estas mujeres no solamente llegaron hasta la cruz, sino que siguieron también acompañando el cadáver. Siguieron acompañando el cadáver. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, las tres Marías, compraron aromas para ir a embalsamarlo. Recuerde que pasado el sábado, ¿cierto? Ya viene el descanso, mejor dicho, sabatino. Y por eso es que ellas van a comprar en ese momento. No lo podían haber comprado antes. Son detalles un poco secundarios, pero Marcos los pone porque Marcos quiere que ahora fijemos la atención en estas mujeres, ¿cierto? Y van a comprar aromas para embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Quiero decir que ese mismo texto, pero en el relato de Mateo, está siendo utilizado ahora por los religiosos y religiosas de toda América Latina, lo que llaman las mujeres del alba. Y valdría la pena si algunos de ustedes tienen tiempo y miran las reflexiones que se está haciendo sobre estas mujeres que pasaron de la noche, de la muerte, del sepulcro, a ser las misioneras del día nuevo. Aquí están de madrugada. Por eso llaman las mujeres del alba, del amanecer, del nuevo día. Entonces llegan ellas el primer día de la semana, que es el domingo. A la salida del sol van al sepulcro y se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? O sea, ellas no estaban con el ánimo de encontrarse con un resucitado, sino con un cadáver. Y un cadáver que estaba no solo sepultado, sino con un sepulcro sellado. Y entonces levantando los ojos ven que la piedra ya estaba retirada. Y eso que era muy grande, pero estaba retirada la piedra. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, no teman, no se asustan. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Entonces, mire que es muy interesante la experiencia de ellas, que vienen a buscar un cadáver y encuentran es un sepulcro vacío. O sea, encontraron algo muy distinto a lo que venían buscando. Y un hombre que les dice, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como Jesús les dijo. Jesús ya les había anunciado eso. Por eso, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Y mire cómo termina la cosa. Ellas, saliendo huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Mire que la experiencia de ella fue temblor y espanto, un miedo profundo. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Mire cómo termina eso. No le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Mire, si ustedes observan, y les voy a pedir que lo hagan, busquen varias Biblias, la que tienen en este momentico y algunas otras Biblias que después puedan encontrar. Y a ver qué notas ponen en la Biblia al final de este versículo 8.
Yo les quiero decir que hasta este versículo 8 terminó el curso. O sea, puede que hablemos un momentico de los versículos 9 hasta el final, pero el curso y el Evangelio de Marcos termina aquí en el versículo 8. Lean las notas que hay abajo, porque casi todas las Biblias tienen algún comentario abajo. Cuando alguien encuentre notas, levante la mano y digan lo que encontraron ahí abajo. De las notas a pie de texto, los comentarios que hay al final en la parte de abajo del texto. Yo tengo la Biblia latinoamericana. ¿Y qué dice Germán? La historia de Jesús Sí, léelo, termina por con el favor. descubrimiento. La historia de Jesús termina con el descubrimiento del sepulcro vacío. Es el primer signo dado a los discípulos para abrir su espíritu a la fe, a la resurrección de Jesús. Luego les da la orden de volver a Galilea. ¿No dice más? A ver, Sí, el texto es ¿alguna otra bastante Biblia largo. que tenga alguien? ¿Alguien más va a Pues decir? también dice, Jesús ha resucitado. Esta afirmación es tan enorme que exige razones y muy convincentes. Si Jesús hubiera solo vuelto a la vida normal, todos habrían podido reencontrarse con él y él se habría y se hablaría de un acontecimiento histórico. Pero el caso no fue así. Desde el comienzo los testigos afirman que Jesús salió de la existencia humana y que volvió al Padre, mejor aún, que es el Señor de la historia. Perfecto. Bueno, mire, una cosita que quería decir. Si ustedes buscan en distintas Biblias, cierto, en casi todas ponen una nota abajo, dice, aquí termina el escrito de Marcos. Después, otras personas añadieron otros versículos porque les parecía como incompleto que terminara con la resurrección del Señor y el miedo de las mujeres, ¿cierto? Entonces añadieron ahí unos relatos de apariciones y la ascensión, pero eso es clarísimo que no lo escribió Marcos. Es otro lenguaje, es simplemente para completar lo que les parece que quedó incompleto en el Evangelio de Marcos. Luz Eugenia, ¿encontró ya algún comentario? No. Sí, A sí, ver. de la Biblia de Jerusalén dice, bueno, el comentario a 16, versículo 8, dice, según Mateo 8, Lucas 24, 10 y Juan 20, 18, las mujeres hablaron. Si no, se supone que el mismo Marcos lo decía en la continuación de su evangelio, que se habría perdido para nosotros. Confrontar la nota siguiente. Se ha de admitir que prefirió callarlo para no obligarse a dar un relato de las apariciones que había decidido no añadir a su evangelio. Y la nota siguiente, pues, es muy larga, muy larga, Sí, muy exacto. larga. No, pero sería únicamente esa del versículo 8. Ahí, por ejemplo, esa Biblia dice, Marcos decidió callar eso, ¿cierto? Decidió callarlo. No sé si algunos otros tienen Biblias ahí a la mano o no están con la Biblia en la mano. Bueno, entonces la invitación es a que después lean. Julio César tiene alguna Biblia con nota abajo, a pie de página. Bueno, no te escucho. La misma de Jerusalén, padre, la misma nota que acaba de leer la compañera y está el comentario Okay. ya Bueno, en al todo caso, 16:9. el Evangelio de Marcos, y en eso coinciden prácticamente todos los estudiosos, ahí hay una ruptura muy grande. Ahí termina y los añadidos se ve que no fueron hechos por él. Yo voy a poner también un ejemplo que parece tonto, pero ayuda. Hagámonos de cuenta,
¿cierto? Que todo el Evangelio desde que empezó, desde 1:1 hasta ahora, es un lenguaje con una manera de hablar, con ciertas palabras, con ciertos estilos. Digámoslo así, como que fue escrito por gente de Nariño, del departamento de Nariño. Y los últimos versículos del 9 en adelante tienen otras palabras, otro estilo que parece escrito por costeños de la costa atlántica. Es decir, estilos distintos, temas que no están como concatenados, aparecen unas apariciones y la cosa, pero que no tienen como el hilo conductor que viene trabajando desde el principio y que hemos tratado de ver nosotros, ¿cierto? Por eso yo quiero que terminemos aquí. ¿Y cuál es la experiencia fundamental que nos quiere decir Marcos? Así empezó el Evangelio. Recordemos, en el versículo 1:1, él había dicho, comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y empieza a relatar desde la predicación del bautismo, porque él no trata nada de la infancia, desde la predicación de Juan el Bautista, las tentaciones, cogen prisionero a Juan el Bautista y empieza Jesús toda la misión y va llevando toda una secuencia. Primero, multitudes y todo el mundo preguntando quién es él, qué es esto, habla con autoridad, qué es esto, hasta los espíritus malos le obedecen, qué es esto, hasta el viento y el mar le obedecen, todo el mundo preguntando por él, hasta que llegará Jesús, le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y eso está en la mitad del Evangelio, en el capítulo 8. Y ahí termina la primera parte. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, inmediatamente Jesús pone la mirada en Jerusalén y en la cruz. Y les dice, pues ahora ya ustedes me han reconocido como Mesías, ahora voy a Jerusalén y voy a entregar mi vida. Me van a coger prisionero, me van a torturar, etcétera. Y empieza la segunda parte del Evangelio, que yo diría que desde ese capítulo 8:30 empieza verdaderamente el Via Crucis, porque desde ahí empezó el camino que lo llevará a la cruz. El Via Crucis no empieza ni con el Domingo de Ramos, ni con el Jueves Santo, ni con el Viernes Santo. Ahí culmina, pero el Via Crucis empezó desde este momento que él tomó la decisión de ir a Jerusalén con la certeza de que le iban a dar muerte. Y sabiendo esto, fue. Por eso nosotros decimos la muerte voluntariamente aceptada. Y ya vimos todo el desarrollo, va por el camino, él hablando de eso, y los discípulos, que quién es el más importante, que quién va a tener los primeros puestos, y las tentaciones que tienen los discípulos para no recorrer el camino de la cruz, y él sigue caminando, sigue educando, firme, hasta que habrá otro ciego por ahí que lo vea y lo seguirá por el camino. La última parte del Evangelio, ¿cierto? De lo que decía Marcos 1:1, ¿cierto? Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro dijo, tú eres el Mesías, y en la cruz, muerto ya Jesús, el centurión dirá, y era el Hijo de Dios. Ahí queda completada la revelación de la identidad de Jesús. Y con eso, lo que acabamos de ver de las mujeres, de José de Arimatea, etcétera, y las mujeres que van a ungir el cadáver, no lograron ungir, se quedaron con el perfume. Entonces pregunto, ¿será que el cadáver de Jesús no fue ungido? Porque ellas no alcanzaron a ungirlo. Pero recordemos que en una reunión, una mujer derramó un frasco sobre Jesús. Los discípulos se indignaron mucho y le dijeron, este dinero de este perfume se le podía dar a los pobres. Y Jesús, ¿qué les contestó? Déjenla, que esta mujer ha ungido mi cuerpo para la sepultura.
Entonces es muy importante porque el cuerpo de Jesús sí fue ungido, pero no por esas mujeres que llegaron aquí, sino por aquella que lo ungió, ¿cierto? En Betania, en Betania. Y esta mujer entonces es una profetisa la que ungió a Jesús, ¿cierto? Entonces nos vamos dando cuenta que la presencia de las mujeres es mucho más significativa que lo que nosotros alcanzamos a percibir a primera vista. Y cuando aquella mujer dijo eso, cuando se proclame el evangelio en el mundo entero, todos recordarán lo que esta mujer ha hecho, ¿cierto? Y nosotros injustamente casi no hablamos de ella, casi no hablamos de ella. Ahí termina prácticamente el evangelio con unas mujeres que tienen mucho miedo de predicar el evangelio. El ángel les dijo, o ese joven que estaba ahí, que era un ángel, dijo, vayan a Jerusalén, vayan a Galilea, díganle a los discípulos, ¿cierto? Que el Señor llegará y se encontrará con ustedes allá. Y ellas se quedaron calladas. Miedo, no obedecieron. Y eso nos ayuda a entender por qué todo el evangelio es invitándonos a nosotros, los lectores, y también a los discípulos, los primeros discípulos, que no tengamos miedo. Es que predicar el evangelio es empezar a caminar en contravía de esta sociedad que desde siempre se ha manifestado ambiciosa, orgullosa, que son capaces de hacer las atrocidades más grandes con tal de mantener su poder, su riqueza, su dignidad, digámoslo así, ¿cierto? Y entonces predicar el evangelio siempre hace entrar en contradicción con la sociedad. Y por eso el evangelio ha sido y sigue siendo perseguido en tantos lugares. Miremos que en el evangelio en muchos momentos se habla del temor. Yo aquí recogí algunos como ejemplo, pero hay más. Mire, cuando están en la tempestad, ¿cierto? En la barca, ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cierto? Y Jesús les contesta, ¿por qué tanto miedo? Es que no creen, tengan fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? El miedo. Nosotros casi siempre creemos que lo contrario a la fe es no creer en ciertas doctrinas. No, lo contrario a la fe es el miedo, porque la fe es arriesgar la vida por aquello en lo que se cree. Caminar con Jesús, Él caminó hacia la donación total de su vida, pues caminemos también nosotros hacia la donación total de nuestras vidas. Y eso es lo que nos mostrará que realmente tenemos fe. No solamente lo que proclamemos con los labios, sino las decisiones que a diario nos hagan convertir en seguidores del Señor. También al endemoniado de Gerasa, que al ver la gente que este hombre quedó curado y al ver lo que le había pasado a los cerdos, ellos se llenaron de temor. ¿Cierto? La hija de Jairo, cuando él va a curarla y que después le dijeron que había muerto, ¿qué le dijo Jesús a Jairo? Le dijo, no temas, ten fe. Y después dirá, está dormida. Pero le está diciendo, no tengas miedo. A la mujer que tenía una hemorragia desde hacía 12 años y que por la parte de atrás se le acercó a Jesús, ella tenía un gran temor, pero a pesar del temor se le acercó a Jesús y lo tocó. Y Jesús empezó, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Tu fe te ha salvado. Nos encontramos también con que cuando Jesús está caminando sobre las aguas, ellos lo ven, piensan que Él es un espanto y se llenaron de miedo y empezaron a gritar. Y Él les dijo, soy yo, no teman. Y ese soy yo, ya lo dijimos en su momento, nos recuerda el nombre de Yahvé. O sea, Él en esas palabras se está identificando en unidad con el Padre. Yo soy, no teman. Y así sucesivamente, ¿no? El segundo anuncio de la muerte, cuando ya van hacia Jerusalén, ¿cierto? Ellos, ¿cierto? Tenían miedo a preguntarle qué significaba eso. O sea, todo el evangelio se cuenta para
ayudar a la gente que tiene miedo a fortalecerse, a tomar decisiones y que el miedo no nos paralice, porque el miedo paraliza a mucha gente y por eso somos mudos. Nos damos cuenta de ciertas injusticias, pero nos quedamos callados porque esa persona es muy brava. Y si yo digo algo, me friega la vida. Entonces el miedo nos vuelve ciegos, yo no vi nada, nos vuelve sordos, no, yo no escuché, ¿cierto? Nos vuelve mudos, paralíticos. Ese es el sentido de las curaciones. Las curaciones en el fondo son de problemas que tenemos todos, que todos nosotros somos los ciegos, nosotros somos los sordos, nosotros somos los paralíticos, nosotros somos los mudos. Si Él curó a alguna persona, no era únicamente por curar a esa persona. A través de esa curación era para mostrar un problema serio que tenemos todos y que nos hace evitar y sacar el cuerpo al camino de la cruz. Porque es que el camino de la cruz no lo quiere nadie. Entonces, precisamente, para no ver ese camino, pues buscamos mil excusas, mil disculpas, nos volvemos ciegos, sordos y todo frente a la realidad. Este es en resumen el Evangelio de Marcos. Él es el Señor, Él es el Mesías, su camino es ofrecer la vida y así empezó el Evangelio. O sea, lo que dice en el versículo 1:1, comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, no es únicamente el comienzo por ser el versículo 1:1, sino que todos esos 16 capítulos son el comienzo del Evangelio. La continuación nos toca a nosotros. Y por eso estamos llamados a mirar nuestra vida, a contemplar nuestra vida, a ver cuáles son los malos espíritus que rondan hoy, ¿cierto? Tanto en la sinagoga como en el mundo. Es decir, aquellos malos espíritus que a veces se promueven en nombre de la fe, como en las sinagogas, como en el templo. Y también aquellos otros que caminan en las estructuras económicas, políticas, sociales de la humanidad, que es representado en aquel otro endemoniado de Gerasa, que recuerdan que estaba dominado por el espíritu que llamaba Legión. Es decir, el poder, la bota militar al servicio de la economía y también con el uso de la política al servicio de esa economía. Entonces está el mal espíritu que utiliza el nombre de Dios para dormir, para distraer al pueblo, para hacerlos soñar con otro tipo de realidades, para que no mire la historia, ¿cierto? Y está la historia produciendo injusticias, polarizaciones, enemistades, muerte, deshumanización de la vida, ¿cierto? Y frente a este mundo nosotros hablar del reino de Dios y proclamarlo no solo con las palabras, sino con la vida, eso da temor. Y entonces ahí queda el Evangelio con gente que está con miedo a proclamar el Evangelio, pero que el Señor fortalece en la fe. Podemos decir que ese es el culmen del Evangelio de Marcos, ¿cierto? Ya después algunos pusieron el añadido de las apariciones y de la ascensión, ¿cierto? Como para darle un final de esperanza al relato. En Lucas, en Mateo y en Juan, ¿cierto? El Evangelio tiene otras perspectivas y por eso tenemos 4 evangelios, 4 puntos de vista distintos desde donde se reflexiona el Evangelio del Señor y que nos ayuda a entender la presencia de Dios en el momento en que nos toca a nosotros caminar. ¿Cierto? Ya con esto terminamos, ¿cierto? Quiero ya preguntar, pues, si hay alguna cosita. La propuesta va a ser la siguiente. Enseguida conversamos, pero quiero hacer la propuesta ya antes de que nos empecemos a despedir todos. El año próximo, Dios mediante, vamos a hacer cursos distintos y cursos muy corticos. Por ejemplo, podríamos hacer un curso sobre los encuentros de Jesús. Es decir, el encuentro con esta fulana, con perano, con sutano, con perencejo. Es decir, y podemos mirar unos 5, 6, 7 encuentros que nos ayuden a ilustrar
la forma como Jesús se encontraba con personas de características muy distintas. Otro sería con el tema, por ejemplo, de rodillas ante Jesús. O sea, ¿qué significa arrodillarse frente a Jesús? Y entonces mirar y analizar las personas que se arrodillaban ante él. Y este se arrodillaba para esto y el otro se arrodillaba para lo otro, etcétera, etcétera. Y nosotros, ¿por qué motivo nos arrodillamos ante él? Entonces sería el tema ese también. Otro sería la oración de Jesús. Quizás el primer tema podría ser la experiencia que Jesús tiene de Dios como Padre. Cómo se relaciona Jesús con Dios, ¿cierto? Y entonces, es decir, hay varios temas y entonces serían 3, 4, 5 reuniones. Y cada uno de estos cursos se anuncia, este va a ser en tantas reuniones, ¿cierto? Y vamos adelantando, después podemos hacer un descanso, lo que sea, hacemos otro curso. Entonces no hacer cursos tan largos. Este empezó en Semana Santa y mire que apenas ahora lo estamos terminando. Y hubo mucho flujo de gente, terminamos más bien con pocas personas. Hoy somos 14. Hubo un momento, el más grande, únicamente 1 o 2 veces, pero llegamos casi hasta 70. ¿Cierto? Entonces, algo pasó con este tipo de curso. Algo pasó. Entonces vamos a hacer más bien talleres pequeños. Ya tenemos una visión de conjunto con este. Y yo creo que esa visión de conjunto nos ayuda a tener una visión global sobre lo que fue el ministerio de Jesús. Pero, por ejemplo, hacer algún curso sobre las bienaventuranzas. Hacer, pues, otro sobre las parábolas. Que sean temas así como específicos. ¿Les parece bien la cosa o no? Bueno, listo, perfecto. Y lo hacemos más cortico. Muy bien. Gracias a Dios. Espero que este curso haya sido de verdad formativo, ilustrativo, que haya entregado horizontes. Ahí queda grabado y yo les voy a pasar, creo que ya les pasé a ustedes el ¿cómo se llama? El enlace donde encuentran todo el curso, ¿no? Bueno, yo miro ahorita y si no, se los paso para que sepan en un enlace de YouTube. Yo se los pasé ya, ¿cierto? El enlace de YouTube donde encuentran todo el curso, ¿cierto? Para que lo vayan mirando. Y bueno, démosle gracias a Dios. Sería muy bueno, padre. De María. Sí, sí, creo que no nos lo has mandado, Javier, el enlace donde se encuentra. No, entonces, vale la sí, pena. yo voy a revisar y si no lo he mandado, se los mando en un minuto. Entonces, colgando aquí, dentro de un momentico se los envío para que puedan encontrar todo el curso ahí. Hay uno que tiene un problema y es muy importante. Aquel en el que muestra la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Que entró en el burrito, que expulsó a los mercaderes y todo, quedó sin volumen. Y ese tema es central, absolutamente central. Entonces voy a tener que modificarlo y pasarlo para que lo tengan, porque es que ese es el tema clave y quedó sin voz, sin sonido. Bueno, que el Señor nos bendiga en este esfuerzo, ¿cierto? Y bueno, que podamos seguir caminando. Si hay alguna inquietud, alguna preguntita, pues hagámosla en el momentico y o alguna sugerencia. ¿Cómo? Para darle las gracias, padre, porque a mí me parece muy, muy agradable, muy bonito todos los temas, cómo se ha desarrollado estas charlas. Estoy muy contento, padre, de seguirlo escuchando. Bueno, gracias, Miguel. Sí, muy ilustrativo, padre Javier, muy ilustrativo. ¿Cómo? Muy ilustrativo. Bueno, Luis Alberto, ok, gracias. Esperamos el próximo año, ¿cuándo empezaría? Yo no sé cuándo, pero yo calculo que para la primera semana de febrero. ¿Cierto? En diciembre, en enero estamos muy distraídos con muchas cosas. Yo calculo que para la primera semana de febrero, ya por a mediados de enero, lo que sea, ya se empieza a hacer la convocatoria. Y otra vez hacer una convocatoria amplia. Y si ustedes tienen gente a quien invitar, amistades, compañeros de comunidad, familiares, lo que sea, pues ya podemos invitar a ver si volvemos a reunir gente. Sí, porque aquí hubo ese proceso como de dispersión y hay que ver por qué. Habría que mirar en serio por qué, pues, por qué la continuidad estuvo en un grupo tan reducido que terminamos ahí como 14 o 15. ¿Cierto?
De todas maneras, Javier, tu manera de exponer es a la vez tan sencilla y tan profunda que es apenas a la medida como para el Evangelio. De verdad. Muchas gracias. Muchas. Gracias, Luz Eugenia. Bueno. Yo estoy de acuerdo con Luz Eugenia, que fue muy especial. Perdón, hay una persona que está hablando y no conozco el nombre, aquí me aparece como desconocido, pero encienda el micrófono. Creo que una persona que hoy se vinculó por primera vez. Un bloque de cemento. Mi nombre es Gabriela y estoy de acuerdo con que, pues al menos a mí me pareció demasiado agradable e interesante la manera como se dictó el taller. Lástima a tanta gente pues que no perseveró. No sé si fue por el lapso donde el padre estuvo en misión por allá y de pronto eso influyó, pero no, a mí me parece que cuando a uno le interesa algo, pues la idea es como terminarlo. A mí no me pareció molesto de que fuera extenso porque en verdad estoy muy interesada, muy motivada y bueno, ya cuando el padre nos pueda dar, si se puede, el contenido o el itinerario de cómo va a ser el orden de los temas, para ir invitando también personas que uno vaya comunicando y que se sientan interesados después de mostrarles el contenido. Sí, después, si la cosa va continuando, uno puede asumir también, por ejemplo, algunas charlas sobre San Pablo, sobre otras dimensiones de la escritura. Primero, a mí me gusta que nos centremos en Jesús, conocerlo mejor a él. Y después ya podemos mirar otras dimensiones. Ok. En todo caso, bueno, que el Señor nos bendiga y terminemos con eso, con una bendición. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos dé el Espíritu del Señor y nos ayude a caminar según su voluntad. Amén. Muchas gracias, Padre.